Hola, muy buenas tardes para todos. Hoy les voy a hablar de la fisiopatología del transporte sanitario fluvial. Primero que todo, ¿qué es el transporte sanitario fluvial? Es un medio de transporte fluvial o marítimo que se utiliza para movilizar personas críticamente enfermas o que hayan padecido de un trauma que tenga afectada críticamente su salud. Esto se hace principalmente por una red de vías navegables internas, tales como lo son los ríos, los lagos, los canales y los embalses artificiales. Este medio de transporte está regido por una norma técnica colombiana, que es la 5211 del 2003. Esta norma básicamente establece los requisitos mínimos que deben cumplir las ambulancias fluviales para su movilización. Cabe resaltar que esta norma no es aplicable para evaluar la conformidad de las embarcaciones mayores que presten sus servicios como barcos hospitales. Este medio de transporte se clasifica en dos, en transporte asistencial básico y transporte asistencial medicalizado. En el transporte asistencial básico, esta embarcación está destinada al traslado de pacientes en donde se garantice una asistencia básica de urgencias, no especializada de cuidado crítico. Esta es de baja complejidad. En este vehículo pueden, eh, pueden tripular tecnólogos en atención prehospitalaria, auxiliares de enfermería, y copiloto y piloto debidamente certificados, siquiera con soporte vital básico. En las ambulancias de transporte asistencial medicalizado TAM, esta embarcación está destinada al traslado de pacientes con capacidad para la asistencia de urgencias. En este medio de transporte se puede prestar una atención especializada en cuidado crítico. Esta es de mediana complejidad. En este vehículo pueden tripular profesionales en medicina, profesionales en enfermería y tecnólogos en atención prehospitalaria. Igualmente, piloto y copiloto deben de estar certificados siquiera con soporte vital básico. Este medio de transporte debe cumplir con unos requisitos generales, como lo son todos los equipos, elementos de construcción y dotación de estas ambulancias deben de ser de materiales resistentes a la intemperie y que no se alteren con el medio ambiente. La vida útil de estas ambulancias fluviales será máximo de 10 años a partir de su fecha de fabricación. En el diseño y construcción de estas ambulancias fluviales, todas deben de poseer unos planos generales de distribución de los sistemas y los manuales de equipo. Los materiales utilizados para construir los cascos de estas ambulancias deben de cumplir con las normas vigentes. El sistema de propulsión debe garantizar un nivel de insonorización que no supere los 80 decibeles. La norma técnica colombiana 5211 del 2003 establece que todas las ambulancias fluviales deben de tener equipos de navegación, equipos de comunicación y sistemas de iluminación. Básicamente, en los sistemas de navegación, estas ambulancias deben de poseer luces de navegación correctas en la operación nocturna. Los interruptores deben de estar en funcionamiento completo, ubicados en el tablero de mando del copiloto y el piloto. Toda embarcación debe llevar luz blanca posterior. En los sistemas de comunicación, todas las ambulancias deben de tener un sistema de telecomunicaciones principal y un auxiliar en diferentes multicanales y programables electrónicamente, que les permita mantenerse en contacto con la central o con la base de coordinación que les lleva el seguimiento. Deben de tener un sistema de iluminación en donde por lo mínimo una lámpara en el compartimiento del piloto y en el techo del compartimiento del paciente se deben de instalar un sistema de luz ambiental constituido por mínimo dos lámparas. Deben de tener un sistema de alerta, un perifoneo o un megáfono y un sistema sonoro de alerta vial. En el perifoneo o megafonía, el altavoz debe estar ubicado sobre la cabina.
sobre la cabina de la ambulancia dirigida hacia la proa, con el fin de permitir su máximo nivel auditivo. Debe ser fabricado en material resistente a la corrosión. En el sistema sonoro de alerta vial, toda ambulancia fluvial debe tener una sirena electrónica que mínimo tenga 3 tonos seleccionables. Independientemente, la intensidad sonora debe ser mínima de 118 decibeles, medidos a 30 metros de la sirena. Deben de tener un sistema de seguridad que involucre chalecos salvavidas y aros salvavidas y extintores en caso de un incendio. En este caso, los chalecos salvavidas deben de ser mayores a la cantidad de integrantes que hayan en la ambulancia. Siempre se debe tener chalecos para niños y para adultos. Deben de sobrar algunos en caso de que la embarcación lleve más pacientes. Y los extintores deben de estar localizados de acuerdo a la normativa. Unos en el tanque, casi llegando al tanque de gasolina, y otros en el asiento del copiloto. En este transporte fluvial hay que tener en cuenta los cambios fisiológicos que sufre el paciente. En este caso, sobre el paciente aparecerán fuerzas de inercia que son proporcionales a su masa y de un sentido contrario al desplazamiento que se experimenta, como cambios en la velocidad y en la dirección que provocarán modificaciones en los compartimientos internos que estimularán diferentes receptores produciendo cambios fisiológicos. Tiene que ver la intensidad, la duración, la dirección de la aceleración y la desaceleración. En las fuerzas de aceleración y desaceleración, los cambios de velocidad durante el transporte sanitario ocasionan cambios fisiológicos en el paciente. De acuerdo con la segunda ley de Newton, origina fuerzas de inercia proporcionales a la masa que la desplaza. La tolerancia del organismo depende de la intensidad, la duración y la orientación con la relación del eje corporal de la misma. Las desaceleraciones bruscas originan fuerzas negativas de similar intensidad, con un aumento de la tensión arterial que refleja una bradicardia y ocasionalmente una sistolia. Entre las medidas de reducir la aceleración podemos señalar que en el transporte sanitario fluvial el paciente se debe colocar acostado con la cabeza en sentido de la marcha, quiere decir en la cabeza a la espalda de los conductores de la lancha o el transporte que se esté generando en el momento. La condición será prudente y regular, la velocidad debe ser constante, procurando pues minimizar la aceleración para ayudar el uso de la marcha larga y evitar de que el paciente se desestabilice hemodinámicamente. En este sentido inciden muchos factores externos como es el ruido. El ruido es producido durante el transporte sanitario, tiene un origen en el movimiento de las olas o la turbulencia de las aguas, y en otras circunstancias ambientales el material de la ambulancia puede generar esta afectación, en especial las sirenas. El nivel habitual impide la actividad como la auscultación del paciente o la toma de presión arterial. En ocasiones interfiere con el habla. En los pacientes la sirena genera una ansiedad, genera miedo, genera sensación de gravedad. En ocasiones también se ve afectado los constantes vitales, que pueden reducirse mediante un adecuado manejo. También incide la temperatura, influye principalmente y de forma negativa las bajas temperaturas, produciendo pues un colapso vascular periférico, dificultando pues la canalización de la vía venosa, provocando escalofríos eh, que hacen que aumente el consumo de dióxido de carbono, facilitando pues una hipotemia, no solo por la temperatura ambiental, sino también por la infusión de sueros fríos. La medicación puede provocar que se cristalicen algunos medicamentos. La sensación de intensidad
los objetos durante el transporte sanitario, los movimientos de la ambulancia pueden aparecer tanto en el paciente consciente como en el equipo asistencial. Puede verse un aumento de hipoxia, de tensión arterial, emocional y olores o calor. También se puede ver la incidencia de vibraciones. Solo una forma de energía se puede transformar en fuerza mecánica, dando pues calor o presión. Cuando las vibraciones sobrepasan su determinado nivel, esto puede producir una destrucción ística, especialmente en los capilares sanguíneos, aumentando el riesgo de hemorragias. Eso se ve más frecuente en pacientes politraumatizados o en shock. En todo caso, ocasionan una respuesta vegetativa, ventilatoria y circulatoria, pudiendo producir una hiperventilación y una bradicardia. Esto incide mucho a nivel arterial y alveolar, que en muchas ocasiones llega a que los pacientes generen un trastorno isquémico o coronario o un shock hipovolémico. Muchas gracias para todos.